Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque varias personas de las que estudian con nosotros se preguntan el porqué de los números, el por qué sacamos letras hebreas, el por qué nos vamos al origen hebreo. Pero antes vamos a saludar a nuestra hermana Eli. Bienvenida. Gracias, Susana. Pues es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, pues para escudriñar la palabra del Señor, y deseamos que el estudio del día de hoy sea para su edificación y para su crecimiento. Hermano Gustavo. Muchas gracias, hermana Susi, hermana Elizabeth, y Shabbat Shalom a todos los que nos están viendo. Muchas gracias porque nos estén sintonizando para que sigamos compartiendo con ustedes la palabra. Y vamos a dar inicio con la escritura de Isaías 28:10. En esta escritura nos dice el Señor cómo debemos de estudiar, cómo escudriñar la palabra. Eli, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Sí, claro. Dice: porque sus palabras son mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Yo les voy a leer en otra versión, que es en el verso 13 del mismo capítulo 28. Dice: por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Son las indicaciones de cómo debemos de estudiar la palabra, letra por letra, renglón por renglón. Es decir, verso por verso, ¿sí? Sin pasarnos ninguna coma, ni aumentarle, ni quitarle tildes. De hecho, ahorita se nos hace más fácil leer la palabra, porque está adaptado pues, a nuestro idioma. Nada más que pues, antiguamente no existían no había vocales, por ejemplo. Entonces, la palabra tenía más valor. Entonces, además de la palabra de que tenía más valor, las letras que componían las palabras en hebreo tenían todavía más valor. Entonces, por eso es que estamos reiterando estos pasajes de que hay que leer letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, porque ahí es en donde vienen muchos mensajes que es nuestro trabajo, pues, escudriñarlo. No es solamente todo un capítulo entero que vamos a leer desde la primera palabra hasta la última, sino que tenemos que escudriñar palabra por palabra lo que significa. Y la misma palabra nos da testigos de lo que estamos hablando, de cómo el Señor a través del hebreo, ¿sí? Él se manifestaba para que el pueblo entendiera lo que estaba diciendo el Señor, o por qué ponía nombres que tenían un propósito, ¿sí? Y por qué hacían esos dibujos, y todo lo vamos a estar platicando. ¿Les parece si iniciamos con la primera imagen, por favor? En esta imagen nos habla de la escritura de Apocalipsis 1:8, donde dice que, aquí está ya, la imagen es de la versión Kadosh israelita mesiánica, y dice lo siguiente: yo soy el Aleph y la Tab, dice Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, que fue y que está viniendo, Jalión. Gracias. Aquí estamos viendo que tenemos dos palabras que no están en nuestro alfabeto, que se llama Aleph y Tav. Estas letras o estas palabras que componen, estamos viendo que son hebreas. Este es el primer testigo o testimonio de Dios en el que nosotros tenemos que regresar al origen de la palabra para poder investigar el significado. Si me ponen la siguiente imagen, por favor, ya tendríamos aquí la pictografía y las letras del hebreo moderno.
Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el hebreo moderno, donde la primera letra del alfabeto sería la Aleph y la última sería la Tav. Recordemos que el alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda, no se lee como nosotros lo hacemos. Y del lado derecho tenemos que la Tav son palos cruzados, que sería la pictografía de la letra del alfabeto moderno. Y la Aleph estamos viendo que es una cabeza de toro, que es el significado pictográfico de la letra Aleph. Gracias. Eli, si gustas leer, por favor, el documento del hebreo pictográfico. Sí. Dice: en un principio todos los hombres se comunicaban en hebreo y usaban una escritura pictográfica basada en dibujos. Dice: después de la Torre de Babel, Dios confundió la lengua de los hombres para que no se pudieran entender. Después de este incidente surgen las diferentes familias de lenguas. Debido a esto, los hombres toman 3 direcciones diferentes. Los semitas, descendientes de Sem, emigraron al oeste y su idioma fue el hebreo. Los camitas, descendientes de Cam, emigraron al sur y fueron los egipcios hablando egipcio. Los jafetitas, descendientes de Jafet, viajaron al norte y fueron los sumerios hablando sumerio. La escritura hebrea en un principio, se basa en pictogramas, dibujos representando objetos y realidades. Era una escritura pictográfica compuesta de 22 signos. Aquí nos hace referencia de que estas pictografías se adecuaban porque ellos necesitaban comunicarse, el pueblo. Y ellos, a través de los dibujos y de sus haceres diarios, de sus actividades, ellos tomaban como referencia esos, por ejemplo, la luz, el agua, todo lo que hacían ellos, y lo empezaban a acomodar para poder comunicarse, y es donde surge el lenguaje hebreo, la lengua hebrea, que es la pictográfica. De hecho, nosotros, como hemos visto en las películas, por ejemplo, o hacen documentales en Egipto, entonces se ven los pictogramas o los jeroglíficos, creo que se les dice así, en donde a través de dibujos va tomando una lectura para poder captar el significado de lo que los egipcios hacían. Y lo que acabas de decir, hermana Susi, de los haceres de la gente, los escribían ahí mediante dibujos, se refería a lo que cada uno de las personas ejercían, eran verbos. Entonces, lo que estaban escribiendo ellos ahí, para que se pudieran entender entre ellos, eran las acciones que ellos hacían para que en conjunto pudieran pues gobernar una tierra, para hacer crecer una tierra. Y de hecho, lo que estabas leyendo, hermana Elizabeth, de que los semitas, descendientes de Sem, emigraron y fue el idioma hebreo, y los camitas, descendientes de Cam, fueron los egipcios. Todos vienen de la descendencia de Noé. Hasta entonces Noé y junto con su familia hablaban una sola lengua, pero cuando fueron distribuidos y a través de los años, que bueno, han sido siglos, pues como estaban tan apartados, tuvieron que ejercer algún tipo de lengua. Por eso es que se ve la coincidencia de que los pictogramas sí se parecen mucho de un pueblo con otro, pero la lengua es distinta, la pronunciación es distinta. Así es. Entonces, pero de lo que sí se relaciona entre esas lenguas es que reflejan una acción, un verbo. No es tanto un sustantivo, sino de que algo están haciendo siempre, y lo escriben por medio de pictogramas. Gustavo, el día de ayer estábamos estudiando de dónde surge la palabra hebreo. Hicimos ¿cómo se llama? Hicimos una línea de tiempo de la descendencia de Noé.
De Noé hasta Abraham. Hasta Abraham. Exactamente. Y hablábamos de que la palabra hebreo, ¿de dónde surge? Bueno, para empezar hay que retomar un poco la historia de lo que sucedió con Abraham, no tanto con Noé, sino con Abraham, porque en la escritura, y está escrito, nadie le puso de su cuchara. Hay un pasaje, no me acuerdo si me pueden ayudar a buscarlo, en donde se escribe que Abraham, el hebreo, ya estaba dictando la historia de Abraham, de cómo luchaba contra pueblos, cómo fue que rescató a su sobrino Lot, pero ya se decía Abraham el hebreo antes de que fuera convertido de Abraham sin H a Abraham con H, que eso es algo que más tarde lo podemos ver, pero Abraham el hebreo se le decía así porque venía de un linaje que partía desde Noé hasta Abraham, y dentro de ese linaje hay varios, están los, ¿cómo se llama? Los hijos de Noé, y así toda su descendencia hasta llegar a Abraham. Hay una diferencia de 400 años. Entre ellos se los podemos decir, no son, sí son bastantes, pero sí los podemos contar. En 400 años de Noé para Abraham, estos han sido los descendientes. Noé le nació a Sem, de Sem le nació a Arfaxad, Arfaxad le nació Selah, a Selah le nació Eber, Eber le nació Peleg, Peleg le nació Reú, a Reú le nació Nacar, Nacar le nació a Nacor le nació Taré, y Taré le nació a Abraham. ¿Por qué a Abraham le dicen el hebreo? Porque unos de su linaje llamado Eber, en hebreo, Eber significa el que cruza, el que pasa por encima, el que migra, el que va peregrinando. Y tenemos que recordar la historia de Abraham. El que atraviesa también. El que atraviesa, exactamente. Abraham tuvo un llamado del Señor diciendo que se saliera de su parentela, de Ur de los Caldeos. Aunque inicialmente él no tenía él no obedeció al principio, sino que su papá, Taré, sacó a su familia, incluyendo a Abraham obviamente, de la parentela, de esa tierra, de Ur de los Caldeos, porque había muchísima aflicción. Entonces Abraham ya después tuvo el llamado, y ya fue cuando empezó a decírsele a él el hebreo. Pero más que nada, Eber, de ahí es de donde proviene la lengua hebrea. Eber, el hebreo viene del nombre Eber, que significa el cruzar. Como lo habíamos dicho anteriormente, hermana Elizabeth, las palabras en hebreo llevan consigo un significado, un verbo siempre, pero que reflejan la voluntad de Dios. Entonces no es casualidad que a Abraham se diga en la escritura que Abraham el hebreo le digan así, porque cumplió un propósito ahí. Así es. Entonces, si Abraham, según la historia, él peregrinaba, él pasaba por encima, él cruzaba, entonces quiere decir que estaba cumpliendo con el propósito de ese nombre, de Eber. Por eso le decían Abraham el hebreo. Eso de Abraham el hebreo que tú dices viene en Génesis 14:13. Dice lo siguiente: uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre el amorreo. Mamre y sus parientes Escol y Aner eran aliados de Abraham. Estamos viendo que la palabra hebreo también se hacía como una connotación, en este caso lo que tú dices, de Abraham, el que salió, a Abraham el hebreo, ¿no? Se le hacía como esa connotación. El idioma hebreo se usó para escribir la mayoría de las escrituras inspiradas. Las 3/4 partes, ¿sí? de la que quedaron, no, las 3/4 partes fueron escritas en hebreo, pero la otra porción fue escrita en arameo, ¿sí? Después de ahí se vienen las versiones en las que se hacen las traducciones, que es lo que se ha alterado un poquito, porque cada uno tiene diferente significado de acuerdo a sus países. Es lo mismo, es que cuando pasan los años, estamos hablando del siglo, se va adaptando el idioma, va evolucionando al grado de que lo podamos entender mejor, nada más que la transliteración del hebreo antiguo al moderno, y aparte de pasarlo al español, pues sí hay muchísimos pasajes que no se pueden entender completamente el mensaje. Por eso es que estamos explicándoles la razón por la cual
nos vamos desde las raíces hebreas, viendo las palabras en hebreo en el diccionario de Strong, en donde ahí cada palabra que nosotros podemos leer en español o en inglés, lo podemos ver en ese diccionario y ver lo que significaba en letras hebreas. Así Porque es. de ahí podemos conocer el verdadero significado de lo que Dios estaba diciendo a sus pueblo. siervos, a su pueblo, exactamente. Sí, porque ahorita que hago esa mención del pueblo, también el término hebreo no se aplica al idioma solamente, sino que se aplica al mismo pueblo de Israel o en conjunto o a solo una persona, como ahorita lo mencionamos Abraham, ¿no? Así es, sí. En Segunda de Reyes 18:26 también hace referencia y dice, entonces tanto Elioquim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa, le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo porque no lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Es decir, el pueblo hebreo, sí, entendían el hebreo y se identificaba ese pueblo, el linaje, exactamente por lo mismo, por su lenguaje que hablaban en hebreo. O sea, que persona que hablaba el hebreo decía, esta persona es de el Dios Yahweh. Así es. Y también, por ejemplo, si veían a alguna persona del pueblo hebreo, se le decía, él habla de la lengua de Judá, él habla lengua de Canaán, y así se referían hacia el pueblo hebreo. ¿Sí? Eran las connotaciones que se les hacían. También se le conoce a Dios, a Yahweh, como el Dios de los hebreos. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué crees que se le conozca como el Dios de los hebreos? Pues porque recuerdo que cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, recuerdo que muchas veces el pueblo de Egipto se refería a Dios como el pueblo de los hebreos, el Dios de los hebreos, porque sabían que Dios era el Dios de los hebreos, o sea, era su Dios de ellos. Pero creo que más que nada es por eso, porque sabían que era el Dios de aquel pueblo. Tenemos una referencia en Éxodo 5:3. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Exactamente. ¿Sí? O sea, estamos hablando, retomando el porqué de regresar a los orígenes hebreos para investigar, escudriñar la palabra. El valor que tienen las letras, y cada palabra tiene un significado diferente al que nosotros tenemos cuando ya lo investigamos. ¿Sí? Si me dan la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen está el alfabeto hebreo moderno, que también se le conoce como cuadrado. Ay, Dios. Bueno, este es el hebreo antiguo, que es el de la pictografía. Como ven, tiene las letras. Este alfabeto consta de 22 letras, que es de la Aleph a la Tav. La primera está su pictografía representada por una cabeza de toro o de buey, y su significado es el mismo, buey, que quiere decir fuerza o líder. Y así cada letra, que son las 22, tienen un dibujo que era el que les decíamos que hasta el siglo X a.C. era con el que ellos se comunicaban, era el alfabeto que ellos usaban. Si me puedes dar la imagen anterior a esta, por favor, que es el alfabeto hebreo moderno. En este alfabeto ya vemos ese. En este alfabeto ya estamos viendo que los trazos ya son diferentes y con un valor numérico. Esto ya era a través de que en el Antiguo Testamento se separan los israelitas y se forma el pueblo judío y los samaritanos, y de ahí empiezan con este alfabeto, porque ya tienen otra influencia.
¿sí? Exactamente. En el que ya los trazos son diferentes y tienen un valor numérico. Es el hecho de que nosotros tenemos que identificar el valor numérico junto con la pictografía y la letra para poder sacar un significado de lo que el Señor nos está mostrando o de lo que realmente dice la Escritura. Como lo acabamos de leer, letra por letra, ¿sí? Tienes que escudriñar. Muchas gracias. También vemos, por ejemplo, en la Escritura, que en Génesis 1.1 también nos reafirma lo que estábamos viendo en la primera escritura de Apocalipsis 1.8 en el capítulo que dice, Génesis 1.1, en un principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de que el Señor nos manifiesta en su escritura palabras hebreas. Entonces, si yo leo, por ejemplo, en esta versión, que es la versión textual de textos masoréticos, Septuaginta, Pentateuco Samaritano, que son de las más allegadas a las traducciones de las primeras versiones, si lo vemos, nosotros lo leemos y no entenderíamos. ¿Tú entenderías? Pues yo creo que no. ¿Tú entenderías? Para nada. Entonces, en otras versiones nos dice de diferente forma el Aleph y Tav. Ya no nos dice que es, o sea, quitan esas palabras y las traducen como Dios, como Yahweh, ¿no? Es cuando ya se hace la transliteración. Exactamente. ¿Sí? Por eso el hecho de retornar a las raíces. También en Juan 19, del verso 19 al 20, nos dice, ¿tú lo tienes, hermano? Juan 19, ¿qué perdón? Yo lo tengo, sí. Ah, ok. Del 19 al 20. Dice, escribió también Pilato un rótulo que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este rótulo, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el rótulo estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Si me ponen la siguiente imagen, por favor. Ok. Ese es, ¿a qué les recuerda, Gustavo? Ese es ¿cómo se llama? El título en el cual se le puso a Jesús antes de ser crucificado. Bueno, en el momento de ser crucificado. ¿Y en cuántas lenguas está escrito? En 3. ¿Las reconoces? No, para nada. Yo no. ¿Tú, hermana Eli? Pues pienso que la primerita de hasta arriba es el hebreo, la de en medio es el griego, Ajá. el latín, y la última es el griego. No. No, creo que es La primera sí es el hebreo. Ajá. Luego sigue el griego y luego el latín. Ajá. Esas tres lenguas eran las que se usaban y eran las más comunes. Si se fijan, no nada más fue una sola. Está hablando de 3 lenguas. ¿Por qué creen? Bueno, pues es que en Jerusalén era muy reconocido por muchos pueblos, entonces habitaban ahí varios, los que eran directamente de ese pueblo y los que eran extranjeros, pero como estaban gobernando, por ejemplo, Pilato, el gobernador que estaba ejerciendo su autoridad ahí en Jerusalén, pues tenía que intervenir en su idioma. Y hay algo muy curioso, lo que estabas leyendo, hermana Elizabeth, cuando mandó Pilato, ¿lo puedes releer otra vez? Sí. Dice, escribió también Pilato un rótulo que le puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Exacto. Y muchos de los judíos leyeron este rótulo, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el rótulo estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Puedes continuar un poquito más? Sí, dice, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Exactamente, y luego sigue, Pilato les responde. Dice, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Eso está cerrando, o sea, Pilatos, alguien no creyente en el Señor,
Ujú. puso el texto que quiso poner por una razón y no decidió cambiarlo a pesar de la petición de los fariseos. ¿Pero por qué? Porque si vamos nosotros estudiando las palabras, las letras en hebreo, cada letra que se escribió en ese título tiene un significado. Así es. Ahí se va a manifestar el nombre de Dios, el nombre de Yahweh. Entonces, tampoco es casualidad que Pilato lo haya dicho de esa manera como él quería. No es como él quería, no sabía lo que estaba cumpliendo él ahí. Una profecía. Exactamente, al igual que todos nosotros, al igual que todos los personajes de la Biblia, Dios usa a su pueblo y los pueblos alrededor de su pueblo escogido para que se cumpla siempre su voluntad. Así es. Y no nos damos cuenta, pero el misterio está ahí en la palabra. Entonces así es como nos vamos a dar cuenta cómo el Señor tiene todo controlado, todo está dentro de su plan, de su propósito, todo está bajo su voluntad. Por eso hay que tener muy en cuenta que cada palabra escrita en hebreo, el conjunto de letras que forman palabras, son verbos. Y eso lo resalta en Juan, Ujú. capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Así es. El verbo se refiere a una acción de hacer, no es un sustantivo. Quiere decir que cada vez que el Señor habla, que decía que se va a hacer algo, inmediatamente se hacía. Y cuando seguimos leyendo este capítulo primero de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se estaba manifestando él mismo en cada palabra que él hacía. Y luego decía, y el verbo se hizo carne. Cuando ya se hizo carne, quiere decir que ya está predestinado, ya estaba escrito desde el principio que él iba a estar aquí en este mundo, en carne. Entonces, ¿a quién debemos recordar quién se hizo carne por medio del Señor, por medio de Dios? Es Yeshua, Jesús. Cuando él vino al mundo, cumplió muchísimas profecías, no cambió para nada el misterio de todo lo que está aquí en la palabra, de lo que se tenía que cumplir. Aquí el problema que ha habido, y fue con los fariseos, es que no entendían todo la importancia que significaba que Jesús viniera. Por eso es que a pesar de que los suyos no lo recibieron, fue porque en su corazón no tenían ese entendimiento, porque no podían comprender el misterio que ahorita pues estamos comprendiendo nosotros. Es un estudio muy profundo que hay que realizar para entender la importancia de la venida del Mesías. Así es, pero ¿qué te parece si vamos a un corte comercial, por favor? Y gracias por seguir viéndonos. Hermano Gustavo, me gustaría que hicieras una actividad en el pizarrón, por favor, en el que vamos a analizar, si me pueden poner la lámina del madero, por favor. El compañero Gustavo lo que va a hacer en este momento es que va a sacar del madero, ahí lo tenemos, la primera línea es en hebreo. Entonces va a tomar las primeras letras, que sería la siguiente lámina, si me la puedes poner por favor. Ahí está. Del lado izquierdo tenemos escrito en hebreo la palabra Yeshua, la siguiente sería Hanotziri, la siguiente sería Bemelech y la siguiente sería Hayehudim. Como vemos, está encerrado en un círculo, óvalo, como gusten llamarle, las letras principales, la Y, la H, la V y la H, que quiere decir Yahweh. Esas letras son las que mi hermano Gustavo, son las que va a sacarle su valor, hermano, sí. De la Y. Voy a estar encerrando, son estos, ¿verdad? Sí. Pero le vamos a sacar el valor a la Y. Muy bien. Con tu lista de el alfabeto. Nada más voy a poner aquí que esto, el Yod, es la Y. Ajá. Este es
Este representa la H, la V. La H es la letra G. G. Nuevamente la H. La V es la letra Va. Y se repite la H, que es la letra G. En el alfabeto moderno, ¿sí? Tenemos los valores que en la primera, la Y sería 10. En la H sería 5. Tendríamos un valor de 5. En la V tendríamos un valor de 6. 6, ahí está. Y en la H se repite, tendríamos un valor de 5. Exactamente. ¿Cuánto suma, hermano? Estamos viendo que aquí hay 10, 26. Ok, vamos a analizar el valor de cada una. La letra Y, que vale 10, quiere decir, está representada por la mano cerrada y significa trabajar, tirar, alabar. Vamos analizando las letras que conforman el nombre de Yahweh. Quiero que escuchen lo que representa, lo que es su significado, para que al final formemos una conclusión de lo que es realmente o lo que nos están representando estas letras del nombre de Yahweh. La segunda sería la letra H, que es la Hei, que vale 5 y está representada por brazos levantados. Y quiere decir mirar, revelar o suspirar. La letra V, que es la letra Vav, tiene un valor de 6. Y esa letra está representada por una estaca de carpa o un clavo. Y quiere decir aumentar, asegurar, gancho. La última letra es la misma letra H, que es la Hei, que tiene un valor de 5, y repetimos que son los brazos levantados, que quiere decir mirar, revelar, suspirar, ¿sí? En nuestro conjunto tenemos un valor de 26 a la hora de haberlo sumado el hermano Gustavo. Es en nuestra tabla de valores en el alfabeto hebreo moderno, dice que el 20 es la letra Kaf, que representa la palma abierta y quiere decir doblar, permitir, dominar. Ese es el 20. Doblar, permitir, dominar. Todo esto los estamos sacando del alfabeto hebreo antiguo y del alfabeto hebreo moderno. No se pueden separar. ¿Ok? Y quedaría la letra, el número 6, porque no tenemos en el alfabeto numéricamente como 21, 22, 23, no. Se manifiesta en decenas. ¿Sí? Entonces, sería el número 6, que es la letra Vav, que es la estaca de carpa o el clavo, el número 6, y que quiere decir aumentar, asegurar, gancho. Ahora, pregunto a Elizabeth y Gustavo. Les voy a leer nuevamente lo que significa, nada más el significado, para que lleguen ustedes a una conclusión de lo que quiere decir el nombre de Yahweh. ¿Sí? O de Yahweh. Ok. Es trabajar, tirar, alabar, mirar, revelar, suspirar, aumentar, asegurar, mirar, revelar, suspirar. Y en su conjunto es doblar, permitir, dominar, y nuevamente clavo, aumentar, asegurar, gancho. ¿Qué les está diciendo? Bueno, pues yo puede creo... significar precisamente la sumisión del Señor, porque cada palabra escrita en hebreo confirma su autoridad, confirma que Él es Dios. Entonces, esto lo podemos decir que resume mucho de los significados que representa su nombre. Entonces, doblar, por ejemplo, yo lo puedo asociar con la palabra de sumisión.
nosotros debemos arrodillarnos, humillarnos a nosotros mismos para que el Señor pueda dominarnos. Y aquí abajo también, que representa el número 6, es que nosotros debemos tener la capacidad de, más bien, tenemos que dar nuestra libertad al Señor para que una vez que estemos sumisos, Él nos pueda hacer fuertes. No estamos aquí sin una razón, o sea, todos tenemos un propósito de vida, entonces tenemos que llegar a ser sumisos y el Señor se va a encargar de hacernos pues libres, fuertes, para cumplir con su propósito, precisamente. Eli. Bueno, yo creo que de alguna manera está como anunciando lo que Yeshua vendría a ser. Así es, porque habíamos dicho de los nombres, el que sí tienen un propósito. Entonces, el mismo nombre tiene un propósito, Eli. Adelante, perdón. Pues sí, eso, lo que Yeshua vendría a ser, desde los clavos, desde permitir, desde ser sumiso. Creo que son como varias cualidades. Así es. O acciones que Yeshua vino a hacer. En su mismo nombre se manifiesta lo que el propósito del Señor y queda la profecía en el mismo nombre. Exactamente. ¿Sí? Por eso el investigar es tan importante para que nosotros podamos comprender de qué nos está hablando la palabra o por qué tanta palabrería que a veces no entendemos, en el que también el Señor da el discernimiento de acuerdo a tu disposición para estudiar la palabra. Y hay 4 niveles de estudio en el que cada uno de ellos, cuando nosotros estudiamos cualquier capítulo o cualquier verso, el Señor empieza a trabajar en nosotros de acuerdo a esa necesidad de buscarle a través de su misma palabra. Exacto. Entonces, espero que haya quedado más claro el hecho de que por qué nos vamos a los alfabetos, al antiguo y al nuevo, ¿sí? Al moderno, para traducir todo lo que nos está plasmando el Señor. Enseguida vamos a hacer uso o vamos a mostrarles la siguiente imagen, por favor, porque también usamos otras herramientas para poder comprender la palabra del Señor. Si me pueden mostrar la siguiente imagen. ¿Me puedes prestar mi hoja? Sí, claro. Ok. Sí, la siguiente imagen es la del diccionario Strong. Este diccionario es una lista alfabética de todas las palabras hebreas, arameas y griegas que se usan en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sus acápites compactos presentan una riqueza de información en cuanto a las palabras bíblicas en su idioma original. Gracias. Pero se van a preguntar, bueno, ¿ese diccionario quién lo hizo? ¿Y por qué voy a confiar en ese diccionario? Bueno, así como el Señor nos da el discernimiento a nosotros y nos da ese amor por escudriñar su palabra, Él utiliza de diferentes instrumentos, o sea, cada uno de nosotros con diferentes cualidades, ¿sí? Y nos regala dones. Esos dones también fueron regalados a esta persona. Si me pueden poner la siguiente imagen y me ayudas a leerlo. No, a ver, no. Quisiera poder ayudar, pero no tengo mis lentes. La siguiente imagen es la biografía de el señor James Strong, que nació en la ciudad de Nueva York y se graduó en 1844. En 1856, la universidad, disculpen mi pronunciación, Wesleyan, no sé cómo se pronuncia, le otorgó el grado de doctor en divinidad. De 1858 a 1861 fue presidente interino y profesor de literatura bíblica en Troy University, Nueva York. En 1868 se convirtió en profesor de teología exegética en el Seminario Teológico Drew, donde permaneció por 27 años, o sea, no duró muy poquito estudiando. En 1881, Wesleyan honró a Strong con el grado de Doctor of Laws, o sea, de leyes.
Murió en Rhode Lake, Nueva York, en 1894 y su obra más conocida es Strong's Exhaust Concordance of the Bible, publicada por primera vez en 1890. Si pueden dar la siguiente imagen, por favor. Aquí es donde nosotros les vamos a mostrar cómo estudiamos. Eli, cuando tú empezaste a estudiar y que nos empezaban a decir de toda la pictografía y de todos los números, ¿qué pensabas? Pues creo que de un principio no entendía mucho. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué tengo que estudiar en hebreo si mi Biblia está en español? O sea... Si el trabajo pesado ya lo hicieron, ¿por qué me voy a esforzar yo para meterme al hebreo si ya está en español, verdad? Pero lo que pasa es que ¿quién te puede asegurar 100% que la persona quien tradujo del hebreo al español es realmente lo que dice? ¿Verdad? Digo, sí. Dependiendo de cuán avanzado estés leyendo la palabra, te vas a empezar a hacer esa pregunta. ¿Tienes curiosidad de dónde viene todo lo que hoy en día sabemos? Por ejemplo, nosotros de pequeños nos enseñan el alfabeto, nos enseñan los números, pero ¿de dónde viene todo eso? Nada más nos enseñaron. La A tiene esta forma, 2 patas y una más corta que las une a las 3. ¿Pero por qué? Todo tiene un propósito para que podamos comunicarnos y entendernos. Todo tiene un origen. Pero como no nos hemos hecho, la mayoría de nosotros no nos hemos hecho esa pregunta, pues la manera más fácil pues es no preguntándose nada. Pero el hebreo parte de ahí muchísimas cosas que nos puede dar un entendimiento mucho mayor para poder comprender el propósito de Dios que está escrito en la Biblia. Muy bien, el diccionario Strong es una herramienta muy buena porque, como acaban de ver, este investigador tradujo varias lenguas, ¿sí? En el que da, por ejemplo, si me vuelven a poner la imagen, por favor, del Strong para ir viendo los apartados, cómo va separado. Tú agarras en línea la palabra, por ejemplo, la que quieres investigar, ¿no? Por ejemplo, agua. Pones significado agua, Strong. Inmediatamente te va a abrir esta página, la que van a mostrar ahorita. Entonces, te la muestra y tiene un número, porque recordemos que ese diccionario, cada palabra que él investigó y que tradujo, ahí está, tiene un número, ¿sí? En el lado izquierdo, aquí no es como por A, B, C, D, no se va así, él se basaba en los números. Entonces te muestra lo que es la palabra y en su lado izquierdo te muestra todos los significados en hebreo, en arameo, en latín y en el otro, ¿cuál era? Y en el otro. En griego. En griego. Es una herramienta muy buena porque te lleva al significado de la palabra. También tenemos otra herramienta que es la Biblia Azul. Si gustan ponerme la siguiente imagen, por favor. Esta Biblia Azul está conformada de varias versiones que de igual forma te pone lo que es la palabra en hebreo y te pone el significado. Esta es como algo parecido al Strong, es como un complemento, pero de igual forma te da otra ayuda o una visión más amplia de la palabra que tú estás investigando en el Strong. Muchas gracias. Es importante saber también que, como lo repetí hace ratito, la disposición que uno tiene, o sea, es muy importante porque si vemos, el día de ayer tú hiciste una pregunta muy importante, Eli. Tú preguntabas que por qué anteriormente, cuando no teníamos todos estos instrumentos para poder investigar la palabra, ellos lograban entender el significado. ¿Por qué crees tú, Gustavo? Porque ahora usamos, por ejemplo, tenemos el internet, tenemos diccionarios a la mano, tenemos todo para poder investigar, porque el Señor le da la ciencia, ¿sí? El nivel para poder
le destapa y le da ese nivel para que pueda presentarlo a los demás. Pero ¿por qué anteriormente, sin toda esa tecnología, podían entender? Es mi humilde opinión. Así como el Internet es una herramienta para nosotros, lamentablemente nos confiamos mucho sobre esa herramienta porque la tecnología va avanzando bastante. Entonces eso a través de los años desacredita la credibilidad de dónde vienen las cosas. Como ahora ya nosotros estamos haciendo todo a través de la tecnología, pues cada vez menos nos hacemos la pregunta del origen de la vida. Entonces, pues se nos va perdiendo la fe. La fe era lo que yo quería entrar, es la clave. O sea, ¿cómo fue que para que pudiéramos leer hoy en día la Biblia, la Torá, los libros que Moisés escribió, cómo podemos leerlos hoy en día? Porque Moisés, en lugar de que tuviera una herramienta como el Internet, ¿qué tenía a su disposición? Si sabía que los acontecimientos más grandes, él vivió uno de los acontecimientos más grandes y su fe aumentó. Por esa fe pudo saber escuchar al Señor. Entonces, pienso yo que la manera para que una persona pueda entender al Señor y que le está hablando y para comprender el significado de sus palabras es a través de la fe, porque la fe es por el oír. Tenemos que saber oír, aprender a escuchar la palabra para poder comprender el verdadero significado de cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Y hay algo curioso ahí, hermana Susi y hermana Elizabeth, que cada vez que nosotros nos vamos dirigiendo al diccionario de Strong o en otras herramientas virtuales que tenemos hoy en día, podemos ver muchísimas letras en hebreo, pero de las palabras escritas en hebreo puede haber un conjunto de 2 letras. Sí. Siempre van juntas. Puede tener otras letras pegadas una con la otra, pero siempre están unidas esas dos. Esas dos es lo que habías mencionado, hermana Susi, del principio y el fin. El trazado, si es que pueden regresar a la diapositiva en donde se ve la marca y el buey que va representando el significado del principio y el fin. Ese conjunto de 2 letras, el conjunto, perdón, de esas 2 letras puede componer muchísimas palabras. Y si, por ejemplo, leemos la Biblia en hebreo, vamos a ver tantas palabras con ese conjunto. Y sabemos por las escrituras que el Aleph y la Tav significa el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Dios. Entonces, si observamos ahí. Si observamos en las escrituras, si leemos en hebreo, en la escritura en hebreo, vamos a encontrar muchas palabras que dentro de ellas está ese conjunto de letras. Esa es la marca del Señor que dice: yo escribí esto, yo inspiré a mis siervos para que escribieran lo que yo les dije. Así es. Porque ellos no lo están escribiendo por su propia cuenta, sino que el Señor siempre ha estado presente. Fueron muchos los escritores que formaron la Biblia, las escrituras, pero solamente hubo un autor, y ahí está la muestra. Mira, el Aleph y la Tav. Si leemos Hechos 26:14, dice lo siguiente: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Estamos hablando de que aquí el Señor les hablaba, ¿te acuerdas? Era lo que decíamos, ¿sí? De hecho, hermana Susi, ese pasaje que estás mencionando está hablando de la historia de Saulo, antes de que fuera transformado en Pablo, exactamente. Estamos hablando de que fue un erudito, fue muy bueno, conocía bastante, su fe era muy grande, a pesar de que estaba al revés. Sí. ¿Verdad? No podía ver al Señor porque no lo conoció en persona, sino ya a través de la fe. Por eso es que el Señor lo reprendió: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. La palabra voluntad
Dependiendo de cómo esté escrito la Biblia en español, lo podemos buscar en el diario Strong para saber cómo se escribe en hebreo voluntad. Puede estar ahí la confirmación de la Aleph y la Tav, que quiere decir por qué estás en contra de Dios. Así es. Entonces, ninguno de nosotros, a pesar de que no quiere escuchar la palabra o de que no quiere tener nada que ver con ello, estás dentro de la voluntad de Dios. Te va a ir bien si lo sigues, te va a ir mal si no lo sigues. Siempre ha sido, siempre ha tenido que ver con tomar la decisión de seguirlo o no. Sí, entonces, podemos tener una fe muy grande, pero debemos saber muy bien a quién estamos siguiendo. Mira, Gustavo, otra confirmación de que el hebreo está plasmado en las escrituras es el Salmo 119. Si gustas, Eli, el Salmo 119 es la exaltación de la instrucción de la ley de Dios. Está dividido en 22 porciones. Cada porción está compuesta de 8 versos, ¿sí? Pero al inicio de cada porción está la letra del alfabeto hebreo. Cada porción está representada por cada letra. La primera, si nos gusta ayudar, Eli. Sí, la primera del Salmo 119 es Aleph, que significa fuerte o poder. Si gustas te puedo leer toda y al final vamos a ver que lo que dice hace alusión a la letra. Sí. Dice, bienaventurados aquellos cuyo camino es perfecto, que anda en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, que le buscan con todo el corazón. Ciertamente no hacen nada malo, andan en sus caminos. Tú has mandado que tus preceptos sean guardados diligentemente, o que mis caminos sean establecidos para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado cuando atienda a todos tus mandamientos con rectitud de corazón. Te daré gracias. Cuando aprenda tus justas ordenanzas, guardaré tus estatutos. No me abandones enteramente. Si te das cuenta, lo que entiendo de esta parte habla de que Dios nos va a dar esa fuerza para guardar sus mandamientos, para guardar sus estatutos, para guardar sus decretos. Y también algo muy importante de lo que platicábamos ayer es que se divide en 22, que son las letras, en 22 porciones, podemos decir. Y también al final son 176 versículos, que si sumamos esa cifra, 176, al final nos da 5, que son los 5 libros de la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. O el Pentateuco. Entonces, este salmo pues nos muestra esto que estamos estudiando, de que el Señor pues nos quiere enseñar con cada cosa que Él puso en su palabra, nos quiere enseñar. Y todo esto que estudiamos me recuerda que Él dice, ¿no?, que regresemos a las sendas antiguas. Pero ¿a qué se refiere esto, Susana? Precisamente esto. Es retomar el origen de lo que Él, como Él se comunicaba con su pueblo, ¿sí? Es regresar, es retornar y mirar, ¿sí?, como los hebreos, a través de una mirada hebrea, es decir, todo lo conformaba el Señor. Ellos a donde veían, lo que hacían era lo que hablábamos del cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ellos tenían dispuesto el espíritu alineado con Dios, luego venía su alma alineada y al final su cuerpo, que era su acción. Eso es tener una visión hebrea, que estemos direccionados por el Señor y que ya no seamos cautivos del mundo, que seamos cautivos del Señor para poder vivir en libertad, y no que seamos cautivos del mundo, no, libres en el mundo para ser cautivos del enemigo, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos otros testimonios también aquí en la misma Biblia que podrían leerlo, donde vienen también palabras en hebreo. Por ejemplo, el Salmo 145, el Salmo 37, el Salmo 34, el Salmo 10, el Salmo 9, Lamentaciones del 1 al 4 y
me llama la atención lo que el Señor habla siempre de que debe de constar todo lo que hagamos de 2 testigos. Y en Deuteronomio 19:15 es donde dice que todo asunto que conste de 2 o 3 testigos, el Señor nos ha mandado testigos a través de estas referencias bíblicas que les he dado. Y algunas que son las que hemos mencionado más importantes en este caso de las palabras hebreas es Hechos 26:14, Apocalipsis 1:8 y Génesis 1:1. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos de verdad que sea de su comprensión todo lo que dijimos, para que puedan escudriñar de una manera diferente las palabras, para que el Señor empiece a hablar en ustedes a través de su palabra. Así es. Gracias, Gustavo. Gracias, Eli. Hasta luego. Shabbat Shalom. Dios los bendiga.